Buenos días, queridos hermanos. Es un gozo poder estar en este día del Señor juntamente con vosotros, ver tantas caras nuevas, ¿verdad? De la última vez que estuvimos aquí con mi esposa Luz. Y siempre es un motivo de gozo y de alegría cuando el pueblo del Señor se reúne en su nombre y sabemos que la presencia de su Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Y aunque a lo mejor no nos conozcamos en lo personal, sabemos que todos aquellos que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hemos recibido su perdón y su salvación, formamos parte del mismo cuerpo, de la misma familia de Dios. Así que os invito a seguir manteniendo abiertas vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, porque el texto que acabamos de leer, nuestro hermano Ricardo acaba de leer, va a ser un poco el texto sobre el cual vamos a meditar en esta mañana. El título que he querido dar a este mensaje está entre exclamaciones: atrevámonos a ser segundos. Atrevámonos a ser segundos, no primeros, y ahora veremos el porqué. ¿Cuál es la propuesta que nos trae este texto del Evangelio de Juan a través del ejemplo de la vida de Juan el Bautista? Es que nos ayude a ti, a mí, a cada uno de nosotros a reflexionar como siervos de Dios, como hijos de Dios, cuál es nuestro lugar en el reino de Dios, a qué el Señor nos ha llamado, cuál es la motivación que nos impulsa a servirle y a seguirle. Porque, hermanos, la misión de la Iglesia, aquella que el Señor encomendó a sus discípulos en Mateo 28, es la misma misión encomendada a cada uno de sus hijos, a ti y a mí. Esta sigue vigente, pero es importante que reflexionemos en el día de hoy cuál es nuestra motivación al seguirle y al servirle. Porque más allá de métodos, de fórmulas y de experiencias que podamos estar compartiendo para hacer la misión de Dios, más allá de todo eso, lo fundamental es qué es lo que mueve nuestro corazón. ¿Cuál es, en el fondo, la motivación que nos lleva a servir a nuestro Dios a través de su Iglesia? Y para ayudarnos a entender esta reflexión, quería compartir con vosotros una ilustración que proviene del mundo de la música. Acabamos de estar alabando al Señor a través de las voces de una guitarra, ¿verdad? Pero todos conocemos, seguramente habremos oído y visto estas grandes orquestas donde hay multitud de instrumentos. Bien, resulta que para estos directores de orquesta a veces se les hace muy difícil encontrar los segundos violines. Todo el mundo quiere ser en la orquesta el primer violín, pero es más difícil encontrar un segundo violín que quiera estar participando de la orquesta. Todos sabemos que cada instrumento en una orquesta es importante para que ésta finalmente pueda dar esta melodía, esta sinfonía que todos escuchamos. Pero verdaderamente quieren muchos ser, en cambio, los primeros violines. Pero fijaos una cosa: para que podamos escuchar el sonido del primer violín, tiene que haber un segundo violín. Porque la función del segundo violín es que la melodía que interpreta el primer violín sea resaltada. Sin la función del segundo violín, el sonido del primer violín quedaría cojo, quedaría sin fundamento. Es por esto que a veces encuentran dificultad los directores de orquesta para encontrar gente que quiera ser segundo violín, porque claro, todos los aplausos, todo el reconocimiento, el que hace el director levantar cuando termina una sinfonía, es al primer violín. Y humanamente todos hemos de reconocer que muchas veces queremos ser nosotros los protagonistas, ¿verdad? Los que nos llevemos el mérito, el reconocimiento, que se nos vea a cada uno de nosotros. Cuando llevamos esta ilustración del mundo de la orquesta y de la música a la realidad que vivimos como Iglesia del Señor y su misión, no puede ser más revelador. Y es que, tristemente, en muchos lugares, en ciertas iglesias, se promociona más a la persona que al Señor Jesucristo. Se promociona más el ministerio personal que la obra en conjunto de la Iglesia. Queremos más que se nos vea a nosotros, que se reconozca nuestro trabajo, nuestro servicio, que realmente la gloria y la honra se la lleve el Señor Jesucristo.
Por eso, hermanos, es tan importante que en el día de hoy volvamos de nuevo a reflexionar cuáles son las motivaciones que hay en nuestro corazón y sobre todo cómo está nuestra vida espiritual, cómo vivimos la relación íntima y personal cada día de nuestras vidas con el Señor, porque no se trata simplemente de venir un domingo aquí a este lugar, emocionarnos con las alabanzas, ser tocados por la palabra y luego el resto de la semana vivir como si tal cosa, sin que eso afecte nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y lo que llena nuestra mente y nuestra vida en el día a día. La espiritualidad, por tanto, hermanos, es el centro de la vida de la Iglesia y no la vivimos solamente hoy, sino que debiéramos cultivarla y vivirla cada día de nuestra vida. En el Sermón del Monte, en Mateo del 5 al 7, el mismo Señor Jesucristo, a través de las bienaventuranzas, va desarrollando una espiritualidad, la cual surge desde lo más hondo del corazón. Es algo que surge del interior de la persona, es algo que viene desde lo más profundo de nuestro ser. No se trata solo de lo externo, sino realmente de lo que mueve nuestro corazón, donde se generan las acciones, donde nos vemos necesitados de nuestro Padre Celestial, donde reconocemos nuestra incapacidad, donde vemos nuestra necesidad de Él. Y es que solamente desde la humildad, desde nuestro reconocimiento de la dependencia de nuestro Dios, es que verdaderamente estamos en la posición de ser influenciados por su presencia, de ser influenciados por su palabra. Jesús también, después de haber citado estas bienaventuranzas en el Sermón del Monte, de haber reconocido que aquellos que son pobres en espíritu, no pobres en lo material, porque hay muchos pobres en lo material que son orgullosos, pobres en espíritu, es decir, aquellos que se reconocen necesitados de Dios, que sin Él no pueden vivir, que reconocen que si respiran, que si viven, que si han alcanzado salvación, es por la gracia y la misericordia de Dios, que en mí, en cada uno de nosotros, no hay mérito alguno para que Dios se haya fijado en nosotros. Solamente es por su gran amor, su gran misericordia a través de Jesucristo en la cruz que podemos alcanzar salvación y podemos tener acceso a la presencia del Padre Celestial. Decía que Jesús, después de haber citado esas bienaventuranzas, precisamente encara a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo, aquellos que solo usaban las oraciones en los lugares públicos, la asistencia al templo para buscar el primer lugar donde se les viera a ellos, o que estaban en las esquinas de las plazas, elevaban grandes oraciones para que todo el mundo dijera: oh, qué bien ora esta persona, ¿verdad? Pero que dice luego la palabra que entraban en las casas de las viudas y devoraban todo lo que estaba a su alcance. Así que a veces podemos usar estas disciplinas espirituales como la oración, como la predicación, lo que estoy haciendo yo hoy aquí, para el envanecimiento personal, para buscar mi propio orgullo, mi propia gloria, mi propio reconocimiento, en vez de buscar que a quien apuntemos, a quien glorifiquemos, a quien exaltemos, sea al Señor Jesucristo. El problema está en que muchas veces nos dejamos llevar por las filosofías de este mundo, donde cada uno busca ser el protagonista, donde buscamos la fama y la gloria, donde parece que si no se nos escucha, se nos ve a través de los medios, a través de las redes sociales, a través de los seguidores, de los followers, como se diría hoy en día, no valemos nada, ¿verdad? Buscamos el centro del protagonismo, pero verdaderamente si queremos ser exitosos en el reino de Dios, no debemos buscar la fama humana, el éxito humano, porque el éxito humano solo lleva a la vanagloria, al orgullo y a que Dios sea dejado a un lado. Y uno de los personajes bíblicos que tuvo más claro este lugar en segunda posición en el lugar del reino fue Juan el Bautista. Algunos dirían que fue un gran héroe, pero si lo fijamos
en los ojos de vista del mundo, diríamos más bien que es un antihéroe, porque parece que cada vez su ministerio va perdiendo protagonismo en comparación con el ministerio de Jesús. Juan el Bautista empieza su ministerio predicando en el desierto y diciéndole a la gente que se arrepientan porque viene alguien después de él, el cual él no es digno de desatar las sandalias, las correas de sus sandalias, y que verdaderamente, si él bautiza en agua, él los bautizará Jesús con fuego y el Espíritu Santo. Así que Juan el Bautista, desde el propio inicio de su ministerio, tuvo muy claro cuál era su lugar de servicio. La frase que podría definir todo su ministerio la encontramos precisamente en Juan capítulo 3, versículos 29 y 30. Dice así: así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Y dónde podríamos encontrar en estos días alguien que tuviera este gozo de Juan el Bautista, esta felicidad por ocupar un segundo lugar? Como decíamos antes, lo más natural que surge de nosotros es querer ser los primeros, es que se nos vea a nosotros. De hecho, tristemente también en estos tiempos, en ciertas iglesias, parece más bien que lo que se exalta es el protagonismo de los ministerios, de los liderazgos, de las personas que sirven con grandes cotas de popularidad, con cosas grandes, con cosas majestuosas, como si no llegamos a alcanzar multitudes, ya no tiene valor nuestro servicio, ya no tiene valor nuestro ministerio. Incluso se llegan a sacar pasajes fuera de contexto, como aquel que dice que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y vamos buscando el ser el centro del universo, el centro de toda la vida y el ministerio. En general, exalta la gente más bien el éxito, la fama como la meta de la vida. En cambio, personajes como Juan el Bautista, el cual estamos meditando hoy, Jeremías, ¿alguien se acuerda del profeta Jeremías? Todo lo que él tuvo que pasar y sufrir, como él en sus profecías, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento, a que se volvieran a Dios, a que se apartaran de los ídolos, cuánto tuvo que sufrir porque fue maltratado, porque fue encarcelado, porque casi nadie escuchó su mensaje, pero en cambio fueron grandes para Dios, porque supieron ocupar el lugar al cual el Señor los había llamado. Y cabe que nos preguntemos hoy, ¿de dónde nos viene este miedo a ser segundos? Pues basta que miremos cómo funcionan los métodos, la búsqueda de poder, ya no digo solamente en la sociedad en general, sino a veces incluso en medio de nuestras iglesias. Lo peor que le podría ocurrir a alguno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas es que pasaran desapercibidos en la iglesia, que pareciera que no hacen nada, que no se les tiene en cuenta, que pudieran caer en el anonimato. ¿Cómo sufrimos, verdad?, cuando baja nuestra popularidad, cuando pensamos que debiéramos recibir el reconocimiento de nuestros hermanos, de las personas a las que servimos, y que no lo estamos recibiendo, cuando pensamos que debiéramos estar recibiendo gratitud y alabanzas por lo que hacemos y no vienen a nosotros, lo cual no quiere decir que sea malo en sí mismo. La cuestión está en que la motivación, lo que nos lleve a servir, sea el que estemos continuamente recibiendo el aplauso, el reconocimiento, la palmadita en la espalda de los que nos rodean, sin darnos cuenta, hermanos. Estamos construyendo nuestro propio reino, un reino frágil y débil, en vez de construir el reino de Dios. Por eso la figura de Juan nos puede ayudar en esta mañana a encontrar el camino verdadero para crecer en nuestra espiritualidad delante de Dios, en nuestra motivación, tal como nos enseñó Jesús, para que ocupemos el segundo lugar en el reino de Dios. Y hermanos, a menos que aprendamos a ser segundos en el reino de Dios, a menos que aprendamos a escondernos en Cristo,
a menos que aprendamos a promover a los demás a través de nuestro servicio y de nuestro ministerio, verdaderamente no habremos entendido el significado del reino de Dios. La vida de Juan nos lo revela en 3 áreas fundamentales para entender nuestro lugar en el reino de Dios. Y la primera área en la que Juan destaca es que conocía su identidad, conocía quién era él. Cuando los representantes de los judíos le preguntan aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, vienen a Juan el Bautista en nombre de los representantes de los judíos para preguntarle quién era él, quién era este personaje que estaba vestido con pieles de cabras, que dice que comía langostas en el desierto, no langostas de las que nos sirven en el restaurante, sino aquellos saltamontes, ¿verdad?, que hay en el desierto. Dice que cuando vinieron a él para preguntarle quién era él, dijo en el versículo 19 siguientes: yo no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Y hermanos, en la respuesta de Juan el Bautista podemos ver una pista que nos ayude a entender cuál es nuestra propia identidad. Y es que esta empieza por reconocer lo que no somos. Encontrar nuestra verdadera identidad empieza en primer lugar por reconocer como Juan el Bautista lo que no somos. Si alguien nos pregunta, yo no soy Jesús, yo no soy el profeta, yo no soy, simplemente soy lo que luego veremos más adelante. Y es que a veces nos pasa en multitud de nuestros servicios o actividades que no logramos ser de bendición para nadie, pero insistimos en ello, porque nos hemos encabezonado en que aquello es lo que tenemos que hacer y no hay beneficio ni oficio en lo que estamos haciendo, porque descubrir quiénes somos comienza por reconocer lo que no somos, aquello para lo que no somos buenos, y dejar el lugar a otros que quizá en ese área sí que sean buenos. Pero a veces insistimos en querer ocupar un lugar del cual, sinceramente, si reflexionamos, sabemos que no estamos capacitados para ello, pero insistimos una y otra vez en ocupar el lugar que no nos corresponde y no dejamos el paso a otros que quizás sí que tienen el don, que quizás sí están llamados por Dios para ocupar ese lugar. Pero Juan, como os decía antes, no tardó nada tampoco en descubrir quién sí era él. Versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ese soy yo. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, pero sí soy la voz de uno que clama en el desierto. Así como cada uno de nosotros a veces podemos sentirnos como esa voz que clama en el desierto, pero quizá es ese lugar al cual el Señor nos está llamando. Y cuando Él tuvo claro quién sí era Él, entonces tuvo claro su propósito. Sigue diciendo el versículo: enderezar el camino del Señor. Es decir, una vez que Juan tenía clara su identidad, pudo naturalmente aplicar el propósito para el cual Dios lo había llamado, y es llamar a la gente a que enderezara su camino para el Señor, para la venida del Señor. Y verdaderamente, como creyentes, empezamos a disfrutar de la verdadera libertad que Cristo ha traído a nuestras vidas solamente después de que descubrimos cuál es nuestro lugar en el plan soberano de Dios. Aunque no sea vistoso, aunque no recibamos el reconocimiento del público, pero ¿qué te importa más? ¿El reconocimiento del público o el reconocimiento de Dios? ¿Qué estás buscando más? ¿El aplauso de los hombres o el reconocimiento de nuestro Dios? Esto debiera hacernos reconocer y examinar cuál es nuestra propia motivación. Y es que ser segundo como Juan el Bautista no solo trajo libertad a su vida, también lo preparó para enfrentar el sufrimiento que después tendría que vivir por cumplir con la misión a la cual Dios le había llamado. Y todos sabemos cómo terminó la vida de Juan el Bautista: encarcelado,
y decapitado por el capricho de una mujer que se acostaba con el rey de Judea de aquel tiempo. Pero este proceso del desierto, este pasar por el desierto, este tener claro cuál era su lugar, lo preparó para poder afrontar las dificultades que después sobrevendrían a su vida. Así que la primera área que hemos estado reflexionando sobre la vida de Juan el Bautista es que él conocía cuál era su identidad. ¿Conoces tú cuál es tu identidad? ¿Sabes tú verdaderamente quién eres delante del Señor? A lo que Él te ha llamado y a lo que Él no te ha llamado. Pero sigamos avanzando. Una segunda área, una segunda cosa que Juan el Bautista tenía claro es que sabía cultivar el discernimiento espiritual. ¿Y cuántas veces, hermanos, adolecemos de discernimiento espiritual? Una palabra que quizá escuchamos poco. Saber discernir. Saber ser sabios en nuestras tomas de decisiones, en lo que debemos o no debemos hacer, en lo que debemos o no debemos pensar, en lo que debemos o no debemos ocupar nuestro tiempo, en lo que verdaderamente viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios, en lo que verdaderamente importa en el reino de Dios o lo que es superfluo o secundario. Y el desierto, igual que Juan el Bautista, es el lugar por el cual, si todavía no has pasado como hijo de Dios, Él te llevará. Tarde o temprano, en tu vida cristiana, vas a tener que pasar por el desierto. Pero no te desesperes, porque el desierto es el lugar de un nuevo encuentro con el Señor. Es el lugar donde se derriban todas aquellas fortalezas que nos habíamos construido, nuestros propios pequeños reinos que habíamos levantado, donde se desmorona todo en lo que habíamos depositado nuestra confianza y entonces le vemos solamente a Él, Él quien verdaderamente nos da vida, Él quien verdaderamente nos sustenta, Jesús quien nos da el verdadero sentido de nuestra vida. Es un tiempo de silencio delante de Dios. ¿Cuántas veces dedicamos en nuestro día a día a apartarnos en silencio a buscar a Dios? Llegamos a casa y encendemos la televisión, o nos ponemos delante del ordenador, o ponemos música, o ponemos tal, o estamos en conversaciones con los demás continuamente, que haya ruido, que haya bullicio, que haya actividad. Una de las cosas que creo que como creyentes hoy en día hemos perdido en muchas ocasiones es los tiempos de meditación en silencio delante de Dios. Estamos llenos de actividades y quizá Dios, una de las cosas por las que ha permitido esta pandemia es para recluirnos un poco en casa, es para retirarnos un poco de tanto activismo, de tanta actividad, de tanto bullicio con el cual nos veíamos envueltos en la vorágine del día a día, para que sinceramente y de verdad busquemos al Señor en lo personal y encontrar allí nuestra verdadera satisfacción, el verdadero sentido de nuestra vida. Juan, además, en este proceso del desierto, pudo usar ese tiempo para saber cuando Jesús vino a él que él verdaderamente era el Mesías. En Juan 1, como leíamos antes del 29 al 34, cuando Jesús viene ante él, él puede reconocer que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios, y esto lo pudo hacer Juan el Bautista porque pasó por el desierto, porque fue preparado por el Padre para reconocer quién era verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Hemos visto, por tanto, que Juan conocía su identidad, que Juan cultivaba el discernimiento espiritual, y una tercera área que Juan el Bautista desarrolló y tuvo en cuenta es que conocía bien cuál era su llamado. A los discípulos de Juan, en el versículo 26 del capítulo 3, les preocupaba que la popularidad de su maestro fuera decayendo, que cada vez fuera menguando, y muchos, si me permitís la expresión actualizada a los días de hoy, se cambiara de iglesia, ¿no? Porque viene Jesús y le dicen, no, a ver, mira, maestro Juan, aquel a que tú has promovido se está llevando a tus discípulos, se están yendo con Jesús, tú te estás quedando prácticamente solo. Y a veces a nosotros también nos puede ocurrir, ¿verdad?
A lo mejor hemos invertido en una persona, la hemos acompañado, la hemos ayudado, la hemos aconsejado y luego de repente se traslada a otro lugar, a otra iglesia o se reúne con otros hermanos y nos sentimos frustrados, indignados porque decimos: Señor, pues si yo estuve trabajando con esta persona, estuve invirtiendo en ella y ahora tú vas y te me la llevas. Bueno, mientras esté realmente en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, sirviendo al Señor, demos gracias a Él. Alabemos el nombre del Señor, porque no es solamente nuestro pequeño reino, nuestra pequeña iglesia, es la iglesia de Dios, es el reino de Dios. Para Él trabajamos más allá de nuestras iglesias locales. Y Juan en este momento permanece tranquilo. No se pone nervioso cuando sus discípulos le dicen: mira, pero si Jesús se está llevando a aquellos que eran tus discípulos y se están yendo detrás de Él. No le preocupa, mantiene la calma. ¿Por qué lo puede hacer? Porque sabe cuál era su llamado, porque sabe cuál era su identidad, porque sabe discernir los tiempos de Dios, porque Él entiende que esa era su función, que Jesús se llevara al protagonista. Porque al final de cuentas, queridos hermanos, queridas hermanas, el final de nuestras vidas es rendirlo todo al reino de Dios. El día que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga a buscarnos, lo más grande que podrá ocurrir es que podamos echar nuestras coronas delante de Él, delante del trono de su gracia, para que Él se lleve toda la alabanza, para que Él se lleve todo el reconocimiento, para que no ocurra que nuestra obra aquí en la tierra sea casi como quemada por el fuego, porque lo único que hayamos construido haya sido hojarasca, popularidad mundana, pero no piedras preciosas como oro, plata y aquellas cosas que verdaderamente vienen de Dios. Por tanto, Juan el Bautista no tenía ningún reino que proteger. Él sabía que el reino le pertenecía a Dios. Él sabía además que era el amigo del esposo, haciendo esta figura de las bodas judías. El amigo del esposo, del novio, no era el esposo, no era el novio, no era el que se iba a casar. El amigo del novio hacía todos los preparativos para que el novio y la novia se pudieran casar. Pero él sabía que una vez que esa pareja se había casado, su función había terminado. Y no se ponía a llorar por los rincones, no se ponía a rasgarse las vestiduras, porque el novio ya estaba con la novia y se habían casado y se sintiera frustrado por el trabajo que había hecho. Él sabía que ese era su trabajo, que esa era su labor, sabía cuál era su lugar. Por eso dice en el versículo 29, esto es lo que me toca a mí, porque nadie puede recibir nada si no le fuera dado del cielo. Es decir, la labor que hizo Juan el Bautista, el ministerio que él pudo realizar, no había surgido por sí mismo, no lo había creado él, no había sido por sus propios méritos, por sus propios dones. Él reconoce que si algo tuvo, si algo tenía, si algo hizo, fue porque le fue dado del cielo, fue porque Dios se lo dio para ese tiempo. Por tanto, su llamado era preparar el camino del Mesías y ahora podía ya dejarlo en las manos de Dios, partir tranquilo y satisfecho porque sabía que había cumplido su misión. Por eso puede decir en el versículo 30 del capítulo 3, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Hemos visto, hermanos, por tanto, estas tres áreas en las cuales Juan el Bautista nos enseña como creyentes a saber ocupar nuestro lugar, tantas veces que a lo mejor pasará desapercibido, pero él entendía quién era él, conocía su identidad. Él sabía también cultivar el discernimiento espiritual. Y por último, él conocía bien cuál era su llamado, a qué Dios lo había llamado. Y estamos ya concluyendo, hermanos. Hoy, para ti y para mí, para la Iglesia del Señor, es nuestro gran desafío, porque debemos ser sinceros y reconocer que hay crisis de identidad, que hay crisis de discernimiento y que hay crisis de vocaciones y de llamados. Cuánto cuesta buscar hoy en día creyentes comprometidos, hermanos y hermanas que verdaderamente entiendan cuál es su lugar en el reino, que estén dispuestos a pagar el precio,
para servir al Señor, para que otros le conozcan y para que Él se lleve todo el protagonismo, la gloria y la honra. Lamentablemente, muchas veces estamos desorientados, apáticos y fríos espiritualmente porque no hemos entendido nuestro lugar en el reino, porque no conocemos nuestra identidad, porque no tenemos discernimiento espiritual y porque no recordamos cuál ha sido y es nuestro llamado. Y lamentablemente, y lo digo con tristeza, muchas veces pretendemos resolver nuestros problemas personales buscando el éxito humano, buscando nuestra exaltación, buscando reconocimiento, buscando poder estar manipulando, si es posible, a los que están a nuestro alrededor. Por eso, aprender a ser segundo en una sociedad la cual únicamente se acuerda de los primeros, en la que únicamente valora y exalta a los primeros, solo puede ser posible cuando entendemos que hemos sido llamados a algo mucho mejor, a algo mucho mayor, a algo que tendrá mucha más trascendencia. Porque no olvidemos, hermanos, que aquí estamos de paso, que debemos hacer tesoros en los cielos, donde aquí el hollín no corrompe ni la polilla corrompe las cosas. Vivimos de paso aquí, hermanos. Este tiempo aquí es transitorio, pero es importante que entendamos cuál es a lo que el Señor nos ha llamado, cuál es la misión como Iglesia del Señor que tenemos en este tiempo que nos ha tocado vivir y que va más allá de estadísticas, de modelos, de formas de cumplir la tarea. Requiere mucho más que valentía, mucho más que esfuerzo, mucho más que sacrificio. Requiere que examinemos nuestras motivaciones, porque en la palabra del Señor encontramos ejemplos de que fue mucho más que todo eso. Como la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, cuando el ángel del Señor escribe las cartas a las iglesias, la iglesia de Éfeso, aparentemente una de las iglesias más completas del Nuevo Testamento, dice que trabajaban muy duro en la obra del Señor, dice que eran perseverantes, celosos, que eran capaces de discernir a los malos, eran carismáticos en promover el nombre de Jesús. Y si nos quedáramos aquí, cualquier pastor evangélico de hoy en día se sentiría muy orgulloso de tener una iglesia así, ¿verdad? Pero no nos entusiasmemos. Esta iglesia de Éfeso fue reprobada por Jesús. Su luz, dice Apocalipsis, que estaba a punto de desaparecer. Sufría un problema fundamental, y es que sus motivaciones, lo que les movía, había variado, había cambiado. Habían dejado que su espiritualidad se volviera rutinaria, que se volviera funcional. Dice Apocalipsis 2:4, de parte del Señor a esa iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa fue la queja del Señor a la iglesia de Éfeso. Y no encuentro en las Escrituras mayor motivación para nuestro servicio al Señor que el amor que viene de Dios, el amor que debemos profesarle a Él y a su obra, como el mismo Señor Jesús, ante la pregunta de los fariseos cuando vienen a Él y le dicen: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y Él le responde: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, a la luz de esta reflexión, hermanos, hay una pregunta que viene a mi mente y que espero que venga también a la tuya, y a la cual debiéramos cada uno de nosotros responder en conciencia. No respondérmela a mí o al hermano que tienes al lado, responderla tú sinceramente delante del Señor. Y esta es la que Jesús le planteó por 3 veces a Pedro, después de que Pedro le negara también 3 veces. Pedro, ¿me amas? Francisco, ¿me amas? Juan, ¿me amas? María, ¿me amas? Y así pon tu nombre en esta pregunta que el Señor te plantea hoy. ¿Me amas? ¿Verdaderamente me sigues amando como el primer día en el que me conociste? ¿En el primer día en el que tuve el encuentro contigo? Después de examinarnos a la luz de esta pregunta, solo me queda una última reflexión, y es que si nuestra espiritualidad, si nuestra motivación es incorrecta, no es la que el Señor quiere, lo más grave que pueda ocurrirnos es que tengamos
éxito y popularidad humana, pero tristemente no tengamos éxito para el reino de Dios, no tengamos éxito para la gloria de Dios, no tengamos éxito en la extensión de su reino. Hermanos, sé que vivimos tiempos difíciles y que a veces palabras de exhortación nos pueden sonar un poco como, vaya, yo venía aquí para que me animaran y viene aquí el hermano con esta palabra de exhortación, pero creo, hermanos, que es tiempo realmente de que, permitidme y perdonadme la expresión, que nos pongamos las pilas, que nos dejemos de lamentos y de excusas, de justificaciones, de es que mira el hermano que no hace, mira es que el otro no sé qué, mira es que mis circunstancias. Si verdaderamente el Señor nos ha llamado, Él nos equipará para la obra, Él nos ayudará, porque Él ha prometido que el que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el fin. Y además también nos ha prometido lo más valioso, su presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que cuando el Señor venga nos encuentre ocupados en la obra del reino. Amén.